Buenas tardes, ingeniero. Buenas Buenas tardes, tardes, Inge. mucho gusto saludarles. Pues bueno, muchas gracias. Ahí esperamos unos minutos para que se reunieran los demás compañeros. Pues bueno, miren, como que si nada, ya llegamos a la quinta sesión de 6, ¿verdad? Ya el semestre casi va terminando. De una forma algo distinta, virtual, donde hemos aprendido todos al final cómo adaptarnos. Pero bueno, gracias a Dios y lo principal es que los veo y estamos acá con salud, ¿verdad? Tal vez algunos se nos enfermó en el intermedio o tienen algún familiar, pero por lo menos nosotros, damos gracias al Señor que estamos sin novedad. Entonces, vamos a iniciar. Como les indicaba, ya la quinta clase de 6. Entonces, vamos a ver algunos temitas más el tema de la tarea, ¿verdad? Y en la sesión número 6, al final, fue poquito. Lastimosamente, no pudimos cumplir todo el programa, pero tratamos de avanzar en los puntos principales, ¿verdad? Al final lo que queremos mostrar acá es que ustedes se lleven los conceptos principales de un análisis, por lo menos económico y financiero, ¿verdad? Más algunos ejercicios que, como les decía a algunos compañeros que me escribían con el tema de la tarea o las anteriores tareas en Excel, al final no es una maestría de Excel, sino que es un tema de conocer que realmente en la práctica así se hacen algunas actividades de una manera sencilla. No sencilla, pues práctica. Yo sé que el Excel no estamos muchos familiarizados con esto, pero al final es parte o es una herramienta que nos servirá a nosotros como futuros maestros, ¿verdad? Del área. ¿Verdad? No es porque estemos, por ejemplo, en recursos humanos o en logística o por ejemplo, en otras actividades sociales, ¿verdad? En las ciencias sociales, pues al final no va a querer decir que nunca tengamos que hacer alguna actividad profesional. Máxime cuando uno dice licenciado, uno es maestro al final. Uno tiene que ver qué es lo que hace, ¿va? Y eso es lo que le ayuda al final el tema de ir conociendo y abrir un poquito las barreras conceptuales, ¿verdad? Y lo principal, ¿va? Uno, si no conoce, pues llamar al que conoce, ¿verdad? Con una asesoría. Pero lo principal es que tengamos los conceptos más importantes. Entonces, como les indicaba, gracias a Dios llegamos a la clase número 5. En la siguiente clase, pues vamos a tener un examen final, ¿verdad? Que es parte de la evaluación que tenemos que elaborar, donde va a haber una parte teórica sencilla de unas 10 preguntas, más un ejercicio en Excel. No va a ser un ejercicio marciano como los que hicieron ustedes en tareas, ¿verdad? Anteriores, ¿verdad? Pero sí van a ser una actividad de cálculos, ¿verdad? Más que todo conceptual en términos de conocer de dónde es que sale tal vez un presupuesto o una actividad de un flujo de caja, que hoy ya tenemos. Yo esperaría que tengamos claro bien todos que nosotros podemos ser unos administradores financieros, no es necesario ser un financiero como tal. Para ser financiero no es necesario haber estudiado economía, ¿verdad? O contabilidad, ¿verdad? A grandes rasgos, sino que al final es uno el que tiene, como les indicaba, si no experiencia, por lo menos la práctica en temas, ¿verdad? Temas de análisis numéricos. Y somos al final administradores financieros. Como vimos que la administración financiera es la que se encarga de evaluar y tomar decisiones en base a números, ¿verdad? Para administrar recursos. Y no solo es el recurso humano, como varios profesionales tenemos acá, sino que tenemos al final recursos operativos, recursos económicos, recursos humanos, etcétera. Entonces, la idea es que llevemos claro ese concepto, ¿verdad? Que al final toda actividad que hagamos, desde el recurso humano hasta las actividades de venta y compra en un negocio o en un análisis, por negocio pequeño que sea, uno tiene que tener sus previsiones de números, ¿verdad? ¿Y qué más si, por ejemplo, usted quiere agrandar su negocio o la empresa donde están, ya piensan en algún crédito, en algún préstamo, entonces ya hay que pagar intereses y cuestiones de esas que al final realmente es un cálculo sencillo, pero si los números no se hacen bien o no se conocen, pues puede llevar incluso al fracaso de un proyecto. Entonces, antes de continuar, yo quería consultar si al final tuvieron, bueno, yo creo que sí, tuvieron dudas con la tarea que se subió o se está subiendo el día de hoy. Creo que muchas, ¿verdad?
Bueno. Ingeniero, Yo sí por tuve ejemplo, No, claro. en mi caso no me salió la última cantidad como le había cuadrado a usted. Entonces, yo le escribí anoche ¿Sí? y inclusive hasta mi presentación la imprimí, estuvimos viendo ahí los datos y todo para poder cuadrar, pero por ninguna. No, muy bien, perfecto. Vamos a verla. Incluso me escribieron compañeros que realmente, pues el Excel, como les indicaba, no. Gracias, Catherine. El Excel, como les indicaba, al final no es su pan de cada día, ¿verdad? Y obviamente tuvieron algún tema ahí en la aplicación de fórmulas. Y como les digo, realmente les ponía yo a varios, es de animarse y tratar de hacerlo, de pensar, al final jalar datos y ver si salen. Lo importante es animarse. Y eso es lo que yo pido al final, de tratar de animarse. Si no la han terminado, avanzar un poco y subirla, porque prácticamente lo que calificamos también es el esfuerzo que hace. Obviamente, yo sé que esto se presta, por ejemplo, que alguien presta el archivo y todos lo suben, va uno se da cuenta al final cuando lo hacen igual, o copy-paste, digámoslo así, o igualito. Entonces, lo importante es que hagamos el esfuerzo, ¿va? Porque al final en la calle a nosotros nos van a pedir las actividades y uno tiene que ver al final cómo elaborarlo. Obviamente puede asesorarse uno, tiene tiempo, ¿verdad? Pero lo importante es animarse a ejecutarlo. Entonces, si gustan, vamos a ver rápida esta tarea. Voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Me confirma si ven mi pantalla, si no, me va a pasar las de varias sesiones que yo hablo y nadie me ve, ¿verdad? Sí, está, Inge. Bueno, perfecto. Sí, sí, ingeniero, se mira. Muchas gracias, muchas gracias. Yo lo que pediría a las personas que controlan el tema, porque yo sé que también hay acá maestros o licenciados, ¿verdad? Que dominan estas actividades, pero les pediría un poquito de paciencia, igual les puede servir para conocer o ejercitar sus actividades. Créanmelo, son Bien, actividades que ingeniero. uno hace, ¿verdad? Uno ejecuta o uno ejerce. Realmente son números. Yo creo que tal vez piensa que cuando uno piensa pues, o pensamos, yo así era, que cuando uno ve en una empresa grande que toman unas decisiones importantes, hacen algunos cálculos marcianos y los hacen, pero todos tienen la misma esencia, la misma formulatoria, la misma pasología, ¿verdad? Por ejemplo, de ayer el total de ingresos y lo que voy a gastar y si le voy a quitar a la inversión inicial, cuánto le pongo. Incluso en el día a día, lo que vimos del flujo de caja de empresas que están operando en la actualidad, así se hace, ¿verdad? Que hacen los presupuestos mensuales para pagar planillas, para pagar a los proveedores, igual para pagar, digamos, otras actividades que tengan, todo referente a ingresos. ¿Y qué pasa si los ingresos no son muy buenos? Pues al final hay que buscar plata si uno no tiene, ¿verdad? Para sobrellevar la operación. Y prácticamente esto es la esencia del curso que estamos viendo, ¿verdad? La gestión financiera aplicada a procesos de desarrollo humano, no específico a recursos humanos, pero a procesos de desarrollo son los que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, como les digo, vamos a tratar de desarrollar así de una forma rápida esta actividad, ¿verdad? Vamos a poner por acá. Aquí está. Ok, perfecto. Yo les pregunto, no sé si gustan que nos fumemos de cero el ejemplo o ya vemos, por ejemplo, tengo otro Excel obviamente donde está resuelto para ver las actividades. Ustedes me dirán, ¿verdad? Porque al final tenemos que cubrir otro par de temas en la clase y igual de esos temas va a quedar una tarea que vamos a entregar en el último día de clase, ¿verdad? Entonces usted, Ingeniero, dígame, licenciado. yo considero que algunos tuvieron inconveniente en la aplicación de las fórmulas y en la aplicación de los números negativos. Tal vez Sí. empezar por ahí, ¿verdad? Que
Tal vez no empezar de cero, ¿no? Que ya un poquito avanzado. Perfecto, sí. Ok, perfecto. Gracias. Sí, gracias, licenciado. Sí, como les indicaba, la idea era ver el tema si alguien obviamente tenía la necesidad que empezáramos de cero, pero perfecto, licenciado. Acá, y créanmelo, generalmente uno a veces hace un mar de números y al final para encontrar un dato, que al final les dice uno es un dato que puede ser sencillo, pero puede ser crucial, ¿verdad? Para la actividad. Entonces, vamos a hacerlo rapidito, ¿verdad? Entonces, en base a lo que ya tenemos, voy a ir leyéndolo y voy a ir remarcando las actividades. Como les digo, esto también queda grabado para ejercitarse ustedes posteriormente. Y tal vez el examen va a tener alguna calculatoria o algún tema de cálculo similar a esto, pero no igual, pues, porque este es un proyecto al final que teníamos que manejarlo con un poco de tiempo. Igual, si no les salió, si no pudieron terminar, pues no se preocupen, lo importante es que lo suban al Classroom y lo pudieran, bueno, al final primero que podamos evaluarlo, ponerles puntos y los segundos que ustedes se hayan animado, ¿verdad? A hacer la actividad. Entonces, voy a empezar por acá. Ok, vamos a ver, un proyecto de un centro de mantenimiento habla de una empresa pues que va a dar mantenimiento a unos equipos de aviones en este caso, ¿verdad? Este es un proyecto al final que sí fue real. Veamos, un importante grupo de inversionistas asociado a la línea aérea nacional está considerando instalar un centro de mantenimiento de aeronaves de pasajeros, ¿verdad? Puede ser cualquier tipo de proyecto que es la misma lógica. Puede ser un restaurante, puede ser pues un proyecto de un taller de vehículos, ¿verdad? Puede ser alguna otra actividad, incluso este es un servicio, ¿verdad? Al final puede ser un proyecto de una panadería, igual, todos los conceptos son los mismos, ¿verdad? Que vamos a ir viendo. Entonces, se le ha encargado a usted, ¿verdad? Como ya, digamos usted, que usted es un ya maestro graduado y llevó sus cursos de finanzas y a pesar que su ramo es social o de recursos humanos, sabe números, o tal vez en su trabajo de carambola, dijo aquel, le dijeron, usted, maestro, véngase, ¿verdad? Entonces, tiene que tener esos conceptos, ¿verdad? A usted se le ha encargado la evaluación de este proyecto, considerando un horizonte de 5 años. Lo muy importante en todos los proyectos es el tiempo de vida. Incluso de un negocio en marcha, uno tiene que saber o por lo menos considerar o estimar cuánta vida va a tener el proyecto. Uno dice, bueno, uno se tira, abro mi restaurante, abro mi negocio, mi venta de zapatos, lo que sea, pero al final uno tiene que considerar en cuánto tiempo al final va a devolver la plata que invirtió desde el inicio. Eso es lo que tiene que saber uno, ¿va? Que le regrese la plata que le invirtió más todo lo que usted le pudo haber considerado en la ganancia o las plazas de trabajo que pudo haber generado. Veámoslo, este estudio técnico del proyecto indica que se requiere disponer de un galpón techado, o sea, es un hangar, ¿verdad? Es un hangar grande de 1.200 metros cuadrados de área efectiva, ¿verdad? No dice si al final, si es el tipo de galpón o de hangar, que con ventilación cruzada, que para aire acondicionado, esos son otros temitas que uno ya le va poniendo en los proyectos, pero es la esencia. Además, dice que va a tener un acceso, ¿verdad? Donde va a meter los vehículos, las aeronaves, pavimentado, ¿verdad? Con cimientos especiales de 8.000 metros cuadrados. Entonces, siempre es muy importante ir apuntando, ¿verdad? Lo pueden haber leído alguna vez, lo pueden leer 2 veces o las veces que sean. Ir sacando datos, siempre. Y ordenarse. Primero es de obtener los datos. Aquí dice que el horizonte es de 5 años, ¿verdad? Dice que es un hangar, un galpón de 1.200 metros cuadrados y que va a tener un área al final pavimentada, que generalmente la obra civil en un proyecto es de las caritas máxima, el movimiento de tierras y el tema de cimientos es de lo más caro en cualquier proyecto. Si no hacen proyecto habitacional o de alguna empresa, una bodega, es de lo más caro generalmente el movimiento de tierras. En este caso dice que va a tener una pavimentación de 8.000 metros cuadrados, ¿verdad? Usted va poniendo los datos. Usted lo puede poner así M2, puede escribir metros cuadrados. Usted tiene que utilizar al final en su mente una lógica, ¿verdad? De seguimiento. Una lógica que indica cuando usted regrese o avance, usted va a saber que ese dato es importante y lo va a seguir en todo momento, ¿verdad? O si no, al final se va. Algo en lo que no se pierda uno, ¿vale? Exacto, exacto. Usted puede usar un color, un número, ¿verdad? Yo pongo M2
en metros cuadrados. Pues cabalmente, ¿verdad, licenciado? Hay unas personas que le ponen color a la misma actividad, entonces al ojo ya sabe qué va. O le pone un nombre específico, o un número de cuenta contable, como los contadores, etcétera, ¿verdad? Perfecto. Entonces dice que el costo de la construcción es de $36 en este caso por metro cuadrado, ¿verdad? Esa al final es la mano de obra y materiales por la construcción. No es un proyecto de construcción. Bueno, si es un proyecto, pues al final es un proyecto que va a estar trabajando, pero no nos vamos a enfocar en la construcción, a obtener el detalle o el desglose de este metro cuadrado, porque si, como le digo, hay proyectos que dicen, ok, metro cuadrado intemperie, con tuberías, sin tubería, etcétera, segundo nivel va. Nos centramos que son 36 metros cuadrados, perdón, $36 por metros cuadrados. Entonces, vamos poniendo acá, ver el costo son de 36 quetzales me salió aquí, ¿verdad? Porque esa es la moneda, pero son dólares, digamos así, quetzales, 36. El costo de la construcción del acceso pavimentado es de 27 el metro cuadrado. Acá está. Adicionalmente se requiere adquirir equipos de computación de punta para hacer las actividades de chequeo instrumental, ¿verdad? Porque al final va a analizar aeronaves. Entonces, dice que este equipo se estima que cuesta 525,000. Como no da más datos, obviamente vamos a considerar que todo el equipo cuesta 525,000, sin obtener un detalle de qué tipo de equipo, cuántos son, ni nada. Entonces, por acá ponemos, tal vez vamos a tratar de separar las actividades de construcción con los costos y otros temas de inversión. Entonces, ustedes los pueden ir poniendo aquí en línea, pero la idea es que ustedes vayan apuntando los datos. Vale 525,000 el equipo, ¿verdad? Más otros equipos especiales para revisión específica del proyecto. En este caso de fuselaje, son los fusibles, son los cables que van adentro de la aeronave. Y ese equipo dice que cuesta 300,000, ¿verdad? Entonces ya tenemos esta cantidad en equipos que hay que invertir, que prácticamente es de la parte más fuerte de la inversión. ¿Ok? Nos indica que el capital de trabajo que se necesita va a ascender a 1,175,000. El capital de trabajo prácticamente es lo que hemos visto en los cursos anteriores, es el dinero, ¿verdad? El presupuesto, el cash, la plata que vamos a necesitar para arrancar este proyecto, ¿verdad? Porque generalmente es difícil, salvo los que tienen experiencia o alguien que tenga financiamiento, que puedan al final empezar un proyecto sin plata, ¿verdad? Bueno, se puede, ¿va? Pero son poquitos casos. En este momento, en este ejemplo, es que necesitamos 1,175,000 para iniciar el proyecto. Ese puede ser, por ejemplo, se juntó el socio A, B y C y ellos meten esa plata, ¿verdad? En ningún momento dice que es un préstamo. Obviamente, si yo quiero participar en algún negocio, tal vez tengo el dinero o no, tal vez yo lo presto, pero como socio yo meto ese dinero, ¿verdad? Pero aquí en ningún momento ese dinero que va a meter un socio por deuda se va a trabajar en este momento ¿verdad? Como un pago de intereses, sino que es esa parte, es un aporte de capital, digamos, ¿verdad? ¿Sí? Y finalmente se debe conseguir un terreno, obviamente en el interior del aeropuerto, con una superficie de 10,000 metros cuadrados. Y el metro cuadrado del terreno como tal es de $48 por metro cuadrado. Obviamente es de lo más caro junto a los costos, ¿verdad? De construcción. Seguimos sacando datos. Obviamente como tenemos que al final llevar a nuestro horizonte de vida al proyecto, tenemos que definir al final las depreciaciones que va a llevar cada una de las actividades, ¿verdad? Entonces al final dicen que el hangar que se va a hacer va a tener una vida de 10 años de vida útil. Eso se lo puede dar su ingeniero civil, su arquitecto, ¿verdad? O su técnico que esté encargado. Mire, este hangar va a durar 10 años, ¿verdad? Y según el cálculo del técnico, dice que usted al final va a tener un valor de salvamento o residual del 60%, ¿verdad? Al final vamos a ver por ahí qué significa eso. La obra física igual va a durar 10 años, un 40%, ¿verdad? Entonces el equipo de chequeo de 5 años va a tener un valor residual del 20%. El equipo de chequeo de fuselaje igual un 5 años a 30%, y el terreno obviamente no se deprecia,
¿verdad? Perdón, no tiene una vida útil, ¿verdad? Y el valor de salvamento va a ser el 100%. En algunos lugares, por ejemplo, si son proyectos de urbanización o proyectos de alguna otra índole que requieren construcción de inmuebles, el terreno puede aumentar o disminuir el precio. Entonces se puede considerar, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a poner nosotros un negocio en la calzada de entrada de Jalapa, viniendo desde Jutiapa, en un área por el, digámosle por el hall, ¿verdad? Pero si vemos que van a poner un comercial ahí, ¿verdad? Obviamente el valor de la tierra se va a ir para arriba. O por ejemplo, si vemos que hay una invasión cerca de terrenos y están robando terrenos, entonces ese terreno va a valer menos. Entonces son temas que hay que evaluar en el momento. Esta es una evaluación que le va a hacer el técnico, son lo que le llaman el estudio operacional o el estudio de mercado, podría ser incluso esto. Pero al final a usted, como tomador de decisión, le dan estos números. ¿Ok? Dice que los costos para operar, ¿verdad? El costo de operación es de 8,300 por cada una de la nave. O sea, quiere decir que este es el costo variable, ¿verdad? El costo de operar, porque si no compongo o no trabajo en mantenimiento ninguna nave al mes, tengo cero. Pero si trabajo una, voy a obtener un ingreso de 8,300 y así, ¿verdad? No ingreso, perdón, un gasto, es un costo de operación. Además existe un costo de mantenimiento, mantención, dice aquí, mantenimiento de las instalaciones de 180,000 anuales. Este ya es un, ¿verdad? Un costo fijo, gasto fijo. Tiene sus gastos de administración de 25,000 anual, ¿verdad? Prácticamente es la mano de obra, digámoslo así. Y tiene un tema de seguros de 5,000 al año, ¿verdad? La demanda, obviamente, esto viene del estudio de mercado, dice que va a elaborar 900 actividades de mantenimiento, o sea, 27 actividades de servicios, pues, al año. Y sacaron el numerito por en su estudio que son de 12,500 cada una de estos mantenimientos. ¿Ok? Igual, obviamente, como tenemos que pagar impuestos, la tasa aquí indica que es del 15. Y para la tasa de impuestos y más adelantito, ¿verdad? Se va a tener una tasa de descuento para un proyecto del 12%, que al final está la tasa, como indicábamos, que puede ser la tasa mínima de rendimiento, la TMAR, ¿verdad? Que es con la que ya vimos nosotros, que es con la que al final el inversionista va a pagar su inversión, que implica pagar salarios, pagar terrenos, pagar proyectos, para quedar tablas, ¿verdad? Entonces se van poniendo todas las actividades, el costo al final indicábamos acá de operación, del costo son 8,300, ¿verdad? ¿Sí? Y existe mantenimiento de los equipos de 180,000 anuales, paga 5,000 de seguro, mi gasto al final de administrativos de 25,000, ¿verdad? Administración, ¿verdad? Más otras actividades, nos indica que la demanda es de 900 actividades al año y cada una de las actividades va a costar 1,500, ¿verdad? Entonces aquí ya nos da datos muy importantes. ¿Ok? Entonces vamos con los cálculos. Si ya tenemos la actividad, sacamos todos los datos, transcribimos aquí la tablita que vimos hace un momento, ¿verdad? Porque hay que sacar, lo primero que hay que, obviamente lo que tenemos que hacer es un flujo de caja proyectado, porque al final es un proyecto nuevo, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es conocer o reconocer si va a ser rentable o no el proyecto en base a la tasa que nos dieron y al capital o a la plata que están metiendo los inversionistas al inicio, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar obviamente por las actividades más caras. Vamos a empezar a analizar, en este caso, analicemos el hangar, ¿verdad? Nos indica al final que quiere un hangar de 1,200 metros cuadrados que va a costar 36,000. Entonces, para hacer ese hangar vamos a gastar 43,200, ¿verdad? Para hacer la obra física nos decía que necesita 8,000 metros cuadrados de pavimento, póngale más tratamiento de terreno a 27 cada metro cuadrado. Nos va a salir que vamos a gastar 216,000 en la obra física. Igualmente los equipos son 525,000 del equipo de instrumentos para hacer las revisiones y la revisión otro equipo igual de 300,000, que es de lo más caro. El terreno nos decían que valía 48, ¿verdad? Cada metro cuadrado necesitamos 10,000, entonces vamos a necesitar 480,000. Y a esa inversión es la plata que va a meter van a meter los inversionistas, ¿verdad?
que esa plata no quiere decir con la que vamos a comprar todo, sino que es otra necesidad de plata que se va a meter, ¿verdad? Son 1.175.000. Entonces, la inversión total va a ser la suma de lo que gastemos en construirlo, en la obra física, en la compra de equipos, ¿verdad? En el terreno, en la plata que nos dieron los inversionistas. Nos indican por acá que la inversión es de 2.739.000, ¿verdad? Ok. Como ya tenemos las actividades para hacer, le decimos nosotros la obra gris del proyecto, ¿verdad? Todo el cascarón. Entonces tenemos que empezar a hacer números, ¿verdad? Ok, si ya nos dieron datos que al final la inversión del hangar nos decía por acá que va a tener 10 años de vida útil, nosotros, si la depreciación es lineal como nos indicaban por acá, hacemos lo mismo. La inversión de 43.200 que costó esa casita dividido los 10 años de vida. Entonces, si hacemos una depreciación lineal anual, son 4.320 al año que se va a ir en depreciación. En la obra física, al final, si son 10 años para la inversión de 210.000, son 21.600 para depreciación anual, que eso obviamente tenemos que proyectarlo ahorita y en el año con año, en el día a día del proyecto, los números tienen que ser muy cercanos a estos, ¿verdad? Por eso las estimaciones tienen que ser muy buenas. Ok, el equipo al final de fuselaje y de actividades de mantenimiento pues, valen 5 años, ¿verdad? Perdón, tienen vida útil de 5 años. Y estos se van a depreciar al final del total del costo. 525.000 dividido 5 años y 300.000 dividido 5 años. El terreno obviamente no se deprecia. Ya indiqué algunos conceptos anteriormente si sube o no, ¿verdad? Pero en este caso no se deprecia. Y obviamente el capital de trabajo tampoco se deprecia. Si queremos analizar únicamente las depreciaciones, estamos hablando de 190.000 al año que vamos a derogar en tema de depreciación. Por eso vimos que esos conceptos son muy importantes. La depreciación y más adelantito vamos a ver la amortización, ¿verdad? Ok, aquí algo interesante y algunas maniobras que hacen nuestros amigos contadores y auditores, que juegan entre el valor de libros, ¿verdad? Como indicábamos en clases anteriores, que los valores estos pueden estar tal vez ya normados u homologados por la SAT o por tablas de normas internacionales o por datos de la placa de la máquina, ¿verdad? O lo que diga el mercado. Bueno, aquí vamos a ver. Perfecto. Si dice que al final el valor en libros de la inversión que costó 43.000 al inicio, yo voy a esos 43.000 en 10 años, quiere decir que yo voy a estimar que ese hangar va a valer 0, como es una apreciación lineal, ¿verdad? Entonces vamos a restar nada más los 5 años del proyecto, porque el proyecto es de 5, no de 10 años, ¿verdad? Entonces vamos a restar nada más los 343.000 menos las depreciaciones anuales de los 5 años, ¿verdad? De este proyecto, de este inmueble, de este hangar, ¿verdad? Entonces, al final son 43.000 menos 5 veces la depreciación, porque al final no es afecta al valor de dinero en el tiempo, se hace así lineal y se tiene. Pero, ¿qué pasa? Eso es en libros, ¿verdad? Porque nosotros indicamos en nuestros estados financieros, al final el quinto estado financiero es las notas a los estados financieros, le indicamos a la SAT, mire SAT, o a Contraloría, yo este proyecto en 5 años, este hangar me costó 43.000, pero al año 5, cuando yo deje el proyecto, va a costar 21.600. ¿Ok? Pero aquí hay otra actividad. Como les indicaba, pueden venir ustedes y hacer un análisis de mercado, de ver cuánto van a costar en 5 años hangares similares del mismo tamaño. Y por aquí se fumaron que ese va a tener dentro de 5 años un valor del 60%. No lineal, ¿verdad? Entonces quiere decir que el valor de rescate en lo que podemos venderlo, no en valor en libros, sino que en lo que podemos venderlo, va a ser ¿cuánto? El 60% de la inversión de los 43.200. Quiere decir que nosotros dentro de 5 años podemos vender ese hangar en 25.900, ¿verdad? Pero al final lo podemos reportar nosotros a la SAT por 21.600, ¿verdad? Entonces, vamos a ir haciendo esta lógica con la obra física al igual. Tiene una apreciación de 21.600, ¿verdad? Quiere decir que
Dentro de 5 años, los 216,000 le vamos a restar las 5 depreciaciones y nos va a quedar que ya no vale 216 en libros, sino que 108,000 en libros. Pero igual, si hacemos la misma lógica que dentro de 5 años, esa obra física me la van a evaluar un valuador, ¿verdad? Que llega de un banco o de algún lugar de estos que evalúan. Va a costar el 40%, entonces al final yo lo puedo vender, no en valor en libros, 108,000, sino que me lo van a comprar en 86,000. Ahí digamos así como que voy a perder. Los equipos al final, como bien sabemos, los equipos se deprecian, generalmente si son equipos electrónicos como computadoras, teléfonos, todo eso se deprecian rápido, ¿verdad? Teléfono no, computadoras y equipos instrumentales de este tipo generalmente se deprecian de 3 a 5 años. Entonces nosotros en libros podemos poner acá que se deprecia a 0, pero en la calle lo podemos salir a vender. Podemos salir a vender este equipo por 105,000 y este otro por 90,000 al final, que es el porcentaje. El terreno al igual, como les indicaba, no se deprecia, prácticamente es el mismo valor. Y obviamente la plata del inversionista, pues, se la tengo que devolver igual, ¿va? Aquí no se afecta el valor del dinero en el tiempo, sino que lo que se afecta en el valor del dinero en el tiempo para llevar a futuro o de futuro traerlo a presente es toda la actividad del flujo. La inversión inicial es única porque la plata nos la dieron en un solo momento, ¿verdad? Entonces, en valor en libros, toda nuestra inversión, ¿verdad? Nos va a dar dentro de 5 años en valor en libros 1,784,600. Pero nosotros, si lo salimos a vender a la calle realmente, podemos vender todo esto cuando nos vayamos del negocio. Lo podemos vender por 1,962,320. Entonces, al hacer la resta de lo que yo voy a declarar al fisco menos lo que yo al final lo venda realmente, voy a tener así entre comillas una ganancia de 177,720. Entonces, como le digo, estas actividades están en ley, digámoslo así, estamos en norma que podamos hacer esto, porque estamos cumpliéndole al fisco, ¿verdad? Entonces, este tema va a ser muy importante porque se pone en el flujo, porque al final, este flujo que nos vamos a fumar acá, la mitad es, digámoslo así, para la SAT y la otra mitad es para los inversionistas, que al final es el flujo de caja que hicimos en las clases anteriores. Entonces, empezamos a meter cabeza un poquito al tema. Se recuerdan, ¿verdad? El concepto del flujo de caja va a ser lo mismo para una inversión que para un proyecto en marcha, donde usted tiene que encontrar sus ingresos, le resta sus gastos fijos y sus costos variables, ¿verdad? Entonces, esa resta luego usted le quita depreciaciones, amortizaciones y otros gastos y se la resta y usted va a sacar la utilidad antes de impuestos. Esa utilidad a la que usted le aplica el porcentaje del valor impositivo de la SAT es el impuesto. Pero obviamente al inversionista luego le vuelve a sumar usted eso que había restado de los intereses, depreciaciones, amortizaciones, para hallar el flujo de caja financiero, ¿verdad? Entonces, así es como se maneja. Si le empezamos a hacer números, como indicaba, las ventas dice que son 9. Si alguien tiene duda, igual me puede interrumpir, ¿verdad? Maestros, perdón, licenciados y licenciadas. Entonces, dice que cada año, ok, 900 actividades, que cada actividad vale 12,500. Entonces, si hago 900 por cada trabajo que vale 12,500, yo voy a tener un ingreso bruto de 11,250,000, ¿verdad? Ok, a ese le voy a restar yo los costos variables. Recuérdense que estos costos variables van a depender de cuántas actividades hagamos, porque si yo hago 0 ventas, no voy a tener ingresos, obviamente, y no voy a tener costos, pero sí tengo que pagar los sueldos, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua y todo lo demás, porque el fijo no se quita, ¿va? Entonces, acá va, los costos variables al final van a ser la cantidad de actividades por el costo, ¿verdad? ¿Sí? Y se quitan los costos fijos, ¿verdad? Aquí lo estoy mostrando un poco más resumido, digamos, ustedes en la presentación van a ver que por acá están los costos fijos. Después de depreciaciones, este es el hangar, que lo tengo que depreciar, las obras físicas, los instrumentos y cuestiones, ¿verdad? Pero aquí
la hicimos un poquito diferente, ¿verdad? Aquí solo lo que puso, esto es lo que está cabal, ¿va? Menos los 7,470, que son los costos variables, menos los costos fijos, todos los costos de mantenimiento, los costos de administración y seguros, estos 180 más 25 más 5,000, o sea, en negativo, dan estos 210,000, ¿verdad? En negativo, ¿verdad? Como es un flujo de caja y como son salidas, uno lo expresa en negativo en el indicativo acá y obviamente lo pone en negativo en la fórmula, acá mismo, así se toma, ¿verdad? Entonces les puse aquí un concepto al final donde usted tiene los ingresos por ventas menos los costos variables y los gastos fijos, usted va a tener al final son las utilidades antes de intereses e impuestos, EBITDA, por ahí se conoce, ¿verdad? Tal vez no lo vimos para no marearlos, pero así en algunos proyectos se miden por el nivel de EBITDA o de utilidad antes de impuestos, intereses, depreciaciones, amortizaciones. Es una utilidad, digámoslo, ¿va? Bueno, a esta utilidad, aquí obviamente no está puesto acá, pero solo lo exploté un poquito más en el Excel, ¿va? Luego vienen los costos de depreciaciones, ¿verdad? La depreciación vimos que anualmente vamos a pagar los 190,000, ¿verdad? Depreciación anual, ¿sí? Y tenemos una actividad que se llama la ganancia de capital. Esta maniobra que hicimos por acá, ¿verdad? De restar el valor en libros menos el valor de rescate, como es al final, en el último año del proyecto, se ingresa en el último flujo del proyecto, en el año 5, ¿verdad? La tomamos como positiva, porque va a ser una plata, entre comillas, que no nos va a entrar de más, que nos va a servir, ¿va? Ok, entonces, al hacer toda la operatoria, nosotros quitamos ingresos, menos costos, menos gastos, menos depreciaciones, tenemos una utilidad, que es la utilidad antes de intereses impuestos, o utilidad operacional, ¿verdad? ¿Qué es lo que aparece acá? Utilidad antes de impuestos. Yo le puse un poquito más de adornos ahorita porque estamos explicándolo, ¿verdad? Algunas actividades que se miden en el área financiera, ¿verdad? Entonces tenemos que la utilidad del primer año de impuestos es de 3,379,080, ¿verdad? Acá está. ¿Sí? Ahora, obviamente, tenemos que restarle el impuesto, que es lo que vamos a pagar a la SAT, y este es lo que mete uno en la planilla al final, ¿verdad? Tiene todos sus ingresos o sus utilidades por el 15%. Obviamente esta es una resta y usted después de la resta va a tener la utilidad después de impuestos. Hay un par de conceptos aquí que al final lo ponemos para que se tenga de referencia, ¿verdad? Son las utilidades después de impuestos. Entonces, aquí está, digamos, todo el análisis contable, ¿verdad? Luego, aquí vamos a empezar a hacer el análisis financiero. Entonces, luego de obtener las utilidades después de impuestos, ¿verdad? Vamos a hacer nuevamente, traemos todo lo que hemos desembolsado en temas de depreciaciones. ¿Sí? Entonces, al final, volvemos a sumar la depreciación. En este caso, depreciaciones no hay amortizaciones ni intereses. Lo vamos a ver en la segunda parte de este ejercicio. Y lo ponemos acá. Nosotros hacemos al final, volvemos a sumar las utilidades después de impuestos. Toda la actividad sin impuestos, le volvemos a subir las depreciaciones y tenemos el flujo del primer año. Obviamente en el año 0, creo que se me fue a indicar, está la inversión inicial, ¿verdad? Igualmente en el flujo vamos a poner el valor de rescate del proyecto, que es aquí como ya es después de las actividades de impuestos, ya ponemos los datos que financieramente nos va a ir a vender el proyecto, no los datos contables o de libros, sino que los financieros. Entonces vamos a hacer las mismas actividades en los 9 años, perdón, en los 5 años, ¿verdad? ¿Qué pasa? Por ejemplo, analicemos acá. ¿Qué pasa si en el año 2 o el año 3, por ejemplo, hay una pandemia como la que vivimos ahorita, ¿verdad? Que no hubieron unos meses que no se operaron o que no están operando los vuelos, ¿verdad? Y por ejemplo, cayó los 6 meses, digamos el 50% de nuestras actividades. Por ejemplo, que en vez de 900 mantenimientos hicimos solo 450 porque estuvimos medio año parado, ¿verdad? Entonces, al final,
Aquí, perdón. Es que no lo concatené. Aquí es algo importante, donde hay que manejar bien las fórmulas, ¿verdad? Aquí solo que lo hice más rapidito. Vamos a copiar la fórmula. Ay. Sí, aquí solo lo que teníamos que haber hecho es los 900 por 1200, por el costo de los 12.500, perdón, usted lo fija con un F4, ¿verdad? Entonces ya usted solo lo jala para acá. No, perdón, había que fijar el anterior. Sí, usted fija el dato del B3, este. F4, así, y lo jala para acá. Ok, entonces, por ejemplo, si usted tiene en vez de los 900, tiene 450, el ingreso va a ser menor, ¿verdad? Entonces, aquí al igual tenemos que hacer la misma operación, lo vamos a hacer acá. Sí, es muy importante entonces el manejo al final conceptual, porque si uno solo copia una fórmula o copia lo que alguien está haciendo, no le va a atinar. Entonces, si uno ya lo va haciendo y sabe el concepto de dónde es que viene el dato, pues al final lo va a ver bien. Entonces vemos, si lo vemos al final, vamos a explicar, pero si vemos el valor actual neto, en vez de los que teníamos nosotros, el valor actual neto, perdón, de 9.401.000, si en un año de la operación nuestros ingresos caen, ¿verdad? El van, a pesar que es positivo, baja, ¿verdad? Pero puede ser muy crucial para proyectos medianos o pequeños. Si no tenemos o si cortamos a la mitad, por ejemplo, la cantidad de ingresos, puede que este van sea negativo, ¿verdad? Entonces hay que tener al final mucho cuidado al momento de evaluar. Obviamente, como hablamos, esta pandemia al final estaba fuera de cualquier pronóstico o proyección financiera, porque al final uno, cuando hace un proyecto, se cubre todos estos riesgos, como lo vimos con las tasas de rendimiento, las tasas que vimos, ¿verdad? Tuvimos la tasa libre del riesgo, que eran los bonos, la tasa de riesgo, que tomamos varios conceptos importantes por ahí, como lo explicamos en la anterior clase. Entonces, al final, uno tiene que ser bien cuidadoso al meter números. Obviamente, si somos financieros, a nosotros nos dan los números y podemos evaluar, pero al final es donde viene el callo de la gente que tiene un poquito de experiencia en estos temas. Entonces, el flujo prácticamente era hacer el reconocimiento de las actividades de ingresos, costos y ventas, ¿verdad? Tenemos nuestra inversión inicial. En este caso, digamos, nuestro flujo hasta el año 4 era similar, ¿verdad? Pero en el último año hay la actividad de la ganancia de capital, que es el dinero que encontramos por acá, ¿verdad? Que se lo quitamos al impuesto, perdón, se lo sumamos al impuesto, perdón, y aquí lo volvemos a poner, ¿verdad? Entonces, ya tenemos el flujo de caja de los 5 años del proyecto. Este concepto del valor actual neto, sí lo vimos por ahí, al final es de traer toda la cantidad de plata al día de hoy, del un año para el día cero, para el año cero, del año 2 al cero, del año 3 al cero, traerlo para acá y restarle al final la inversión inicial, sumársela en este caso porque tengo un negativo. Entonces, el valor actual neto que nos dio es de 9.401.000. Entonces, y ahorita consulto más o menos a los que hicieron su ejercicio, su ejemplo completo, que no les daba el dato, les consulto si por ahí tienen alguna duda en este. Sí, en Ingeniero, el dato de los en el 9.000. bank. Ajá. Ingeniero, en el dato del BAN, a mí no me da ese resultado. Estuve intentando una y mil veces con la fórmula, pero me fue imposible. La verdad que como le digo, lo hice de mil formas y no me da resultado. No sé, quisiera que usted me explicara así más detenidamente cómo debo hacer para que me dé ese resultado, por favor. Igual No, con la perfecto. cuestión de decimales, tuve problema con eso. Por favor, ingeniero, le agradecería mucho. Gracias.
Claro, licenciada. Pues si gusta pero usted lo subió, licenciada. Si gusta, descargo su tarea, ¿verdad? Fíjese que Licenciada. no la he subido Ah, porque quisiera subirla, pero, o sea, terminar, o sea, porque esa es la única parte que me hace falta ya, ya, sí, y estoy pues, con ok. esa dudita. Ajá. Perfecto. Bueno, ¿quién, vamos a ver, quién la subió ya? Para que, si gustan, bajamos a alguien que tuviera la misma. Yo La mía, licenciada. la La mía, subí ingeniero. también. Está Ah, mala, pero ya la subí. Perfecto. Descargue la de Carlos. Carlos Contreras. Ok, Carlos. Pero sí le dio, Carlos. a mí no me Sí, dio. sí me dio. Ah, ¿a quién no le dio? A mí. A mí. No. ¿Y por Ajá. qué no aparezco yo? No, porque yo no tampoco parezco. No, es que estamos viendo asignadas los que no han subido. Aquí están ya. Ah, sí. Bien, Así que abajo estoy ahí. vamos a ver, abajo, abajo. Catherine, ¿verdad? Ajá. Ah, sí, a usted, sí, pues usted me envió que no le había dado. Si quiere, analicemos, ¿va? Y eso nos va a servir a todos. El mío aparece. Ok, perfecto. ¿Se dieron cuenta que al final, si uno no jala bien un dato, un F4, o sea, un fijado de fórmula, le va mal? Vieron que me salió aquí a mí mal, ¿verdad? Entonces, a veces es tema ya un poquito de la operatoria, pero vamos a analizar el de Catherine. Perfecto, gracias por ser, digamos así, nuestro experimento. Vamos a ver, Catherine, aquí. Perfecto. Sí, están los datos. Vamos a hacer un poquito para acá. Vamos a conocer cómo es que trabajó los datos. Vino a poner los datos. Igual aquí, 180, creo que iba a llevar a meses también, ¿va? Se vale pensar, digamos, cómo se hace. Estoy analizando sus datos rapidito. Las inversiones. La inversión le dio 2.739.000, ¿verdad? 2.739.200, muy bien. La depreciación es 190.920, ¿verdad? Es 190.920. Hacia aquí no estaba, por ejemplo, aquí lo puse yo. 190.920. Está el valor en libros que hizo cabalmente la resta. 1.962 menos 1.784. Son los 170. Ok, perfecto. Entonces aquí ya tiene todos sus datos listos para el flujo. Ok. Aquí está el flujo. Muy bien, va. Entonces empezamos con la inversión inicial, ¿verdad? Usted puso los 2.739.000 y empezó a hacer los datos. Ajá. Aquí digamos, era el tema de los 900 por los 12.000, ¿verdad? Los 900 que tenemos acá por los 12.500 de ingresos. Yo creo que aquí le falta este dato. Bueno, por eso lo puso acá. El ingreso es 11.250.000. Aquí está, perfecto. Luego hizo la resta de los numeritos. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Ahorita vamos a detectar dónde está lo que le faltó, 1.200.000. Al final, acá están sus utilizantes de impuestos. Sacó los impuestos por el 15%, muy bien. Luego, obviamente quitó los impuestos y aquí volvió a sumar, ¿verdad? Los 430, los 26, está. Entonces, el flujo están los 3.063 del primer año, del segundo, del tercero, del cuarto y los 4.998. Pues, tiene bien los datos, ¿verdad? El valor actual neto, está. Ya le entendí. Mire, le revisé todo y aquí está el asunto. Entonces, vemos el valor actual neto es todos los datos. Sí, es que yo esto creo que no lo expliqué o ya no llegamos a explicarlo, ¿verdad? Para encontrar el valor actual neto en la fórmula, usted va a meter solamente, obviamente, la fórmula del BNA. Dice que aquí que usted va a ingresar la tasa es del 12%, y los valores, ¿verdad, licenciada? Pero del flujo, sin contar la inversión inicial.
Ah, Y la inversión inicial se la va a restar. Pero como en este caso el proyecto es una inversión, es negativa, usted se la suma. Se la suma acá. Y ahí está, mire. mire, bueno. Muy bien, licenciada. ¿No? No. La felicito. Muy bien. Es eso. Pequeño, gran detalle, pero ya se hizo toda la fumada y lo importante es... Sí, Perfecto. gracias. Se le agradece. ¿Quién más? Disculpen, licenciados. O sea, si me lo pudiera enviar usted rapidito. A mí sí me salió esa cantidad, ingeniero. Mira todo, ¿no? El mío igual tenía, bueno, el BNA lo había aplicado mal, lo había aplicado como me lo pedía la fórmula. Ah, va, perfecto, perfecto. Sí, yo lo hice en Resta también. En resta. Ah, va. Pruébelo usted Ajá. tal vez ahí alguien Pero que haya sí me dio aplicado, pero la en cantidad. operatoria. A ¿Perdón? mí sí a mí me dio la cantidad que estaba en la diapositiva, pero restándolo, pero tomándolo como número positivo. Ah, excelente. Sí, pues, sumándolo, como habíamos dicho aquí, va, lo sumamos. Ujú. No, perfecto, perfecto. ¿Alguien que haya tenido un tema de operatoria, algún inconveniente? Vivian, ¿no? Yo no lo he publicado, ingeniero, como le digo, tuve ese problema con la fórmula Sí. y no lo he subido, Va, que eso miren, me detuvo ahí. perfecto. Miren, pues, esto queda en video. Primeramente yo lo subo hoy, mañana lo pego. Entonces, si gustan, damos un chancecito para los que quieran, para los que no, pues lo suben ahorita, lo que tengan, como les indicaba. Pero los que quieran avanzar y hacerlo, porque yo creo que sí es muy importante desarrollarlo, lo pueden subir el lunes, si gustan, ¿verdad? Así como usted, si tiene algún problemita, ya con este video se puede ir orientando Mm, y haciéndolo un poco rápido, ¿verdad? Se puede cancelar la tarea para corregir ese dato. Pues fíjese, Lee, que sí, usted le da devolver o ¿verdad? entrega. Ajá. Hagámoslo si quieren. Lo importante, y como les digo, pues el tema es que entendamos el concepto, ¿va? Obviamente este tenía operatoria, pues, en Excel, que es más complejo, pero al final los conceptos que nos deben quedar son ingresos, menos costos, menos depreciaciones, impuestos, volvemos a sumar las depreciaciones y obtenemos el flujo. Ese es el concepto. A mí sí me ha costado bastante como que adaptarme a todos estos procesos porque sí tenía años de no hacer esto y cada vez como se va actualizando sí me ha costado un montón. Si le soy sincera, casi lo terminé, pero me Sí. costó muchísimo, muchísimo. Ahí Carlos y César estuvieron apoyándome para algunas dudas, pero estoy tratando la manera de ver cómo lo analizo más despacio porque sí me cuesta procesarlo, sí soy sincera. Perfecto, licenciada. Se le agradece la sinceridad. Yo le recomendaría igual que pueda ver este video y trabajarlo. Esto, digámoslo así, que es lo más fumado que vamos a hacer ahorita. Bueno, al final ya es la quinta clase. Pero yo le diría que si tiene alguna duda, igual no dude en contactarme, ¿verdad? Y podemos, al final, ya sea usted o más compañeros, y podemos analizar un poco más despacio. Sí, creo que más que todo es Inge, en el trabajar las fórmulas en a dónde va cada una o cómo va. Creo que en esa parte es donde yo me tengo como que familiarizar un poco más para yo ya tomar en cuenta en qué proceso va cada fórmula, porque eso es lo que me ha costado como que acoplarme. Claro, claro, pero es práctica en Excel, ¿verdad? Y como le digo, no se preocupen, no es una maestría de Excel, dijo aquel, pero sí nos sirve. Y lo bueno es que va a refrescar todos esos conceptos que ya tenía, ¿verdad, licenciada? Perfecto. ingeniero, disculpe. Licenciada, bien. Quisiera subir ahora la tarea porque, bueno, este fin de semana me toca trabajar bien tarde. Entonces, Sí, si usted fuera tan amable de darme chance de anotar la fórmula y, bueno, quiero que usted me la vuelva a explicar para tomar nota y luego hacer el ejercicio, esa partecita, y subírselo porque si no me va a va. olvidar para el lunes. No tenga pena, mire, pues hagamos algo. Mándemelo por WhatsApp y yo le hago los comentarios en el Excel y se lo devuelvo, ¿va? Ujú. Está bien, yo se lo envío ahí por WhatsApp. Perfecto. Perfecto.
Bueno, entonces, como les digo, tengo un par de puntos más que al final es teoría, ¿verdad? Pero yo quiero dejar esto claro para que les quede al final, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ahorita viene este proyecto, si no hay más dudas, ¿verdad? Si hay dudas, me pueden interrumpir. Este proyecto al final nos indica que ahora vamos a tener que, por algún motivo, vamos a tener que financiar con deuda, ¿verdad? Vamos a financiar con la inversión inicial, que era de 2.739.000, la vamos a financiar, el 40% va a ser deuda. O sea, quiere decir que vamos a sacar un préstamo, por ejemplo, en algún banco, ¿verdad? Y ese préstamo lo vamos a pagar en 5 años a una tasa del 8%. Entonces, nos dice cómo nos va a quedar ese proyecto, si yo le meto deuda, si va a ser al final factible o no. Obviamente, por los números que estamos manejando, pues sí es factible, ¿verdad? Pero lo importante es ver cómo se opera, cómo se maniobra al momento de tener una deuda. Obviamente esto no está en la tarea, ¿verdad? Sino que nos va a servir para desempolvar aquel concepto que vimos hace 2 clases de las amortizaciones, ¿verdad? Y cómo pagamos una deuda. ¿Ok? Entonces, le entramos. Dice al final no, dice acá, ¿verdad? Que vamos a financiar el 40% de la inversión con un crédito, una cuota fija de 5 años, una tasa del 8% anual, y nos dicen, vaya, ahora revalúe el proyecto. Entonces, aquí está la tabla, pero vamos a ver cómo salieron estos datos. Ok, por aras del tiempo, obviamente, aquí está presentado igual, no lo podíamos fumar de cero, pero hagamos. Entonces, si nos dice que la deuda es del 40%, ¿el 40% de quién? De la inversión inicial, de los 2.739.000. Entonces, le aplicamos el 40%, ¿verdad? ¿Sí? Le vamos a aplicar el 40% a la deuda. Aquí le puse el 40% del 2.739.000. Pero obviamente yo le puse un menos para quitarle, es pura maniobra de Excel acá. Porque obviamente una deuda cuando nos dan plata a nosotros es positivo, ¿verdad? No es negativo. Entonces lo que queremos es una deuda positiva, ¿verdad? Si fuera negativa quiere decir que... Positiva. Exacto. Entonces al final nos van a dar plata a alguien externo, entonces como entra es positivo. Pero si yo erogo es negativo. Es un tema contable por ahí. Entonces, el 40%, gracias, licenciado. Perdón, licenciado César. Carlos. Ok. Solo si lo puede Sí, hacer sí, despacio, Inge, sí, que solo viera era que cabal eso a que mí le en el decía, que teléfono para me ponerlo cuesta positivo verlo. hay que cambiarle signo, ¿verdad? Ok, perfecto, licenciado, le cambió signo. Y sí, en el teléfono le cuesta, va, Cintia. Pero aquí, ahí va a estar bien en el video. Ojalá estén viendo los videos, ¿va? Pero ahí va a estar en el video. Sí, yo los he visto. Claro. Ok, perfecto, va. Entonces, ¿cómo se recuerdan cómo sacábamos el tema de la amortización? Tenemos que ver, dice que es un pago fijo. Hicimos unos ejemplos en las clases anteriores, ¿verdad? De una deuda, un préstamo, un carrito. ¿Va? Entonces dice que la cuota va a ser fija, pues vamos a utilizar una fórmula que se llama pago en Excel. Pago quiere decir que nos va a dar una cuota, digámoslo así, o un pago fijo de una deuda a un determinado interés, igual a un determinado plazo, ¿verdad? Digamos que la deuda en este caso no nos dice, lo vamos a tomar como anual. Si nos hubieran dicho mensual, hubiéramos tenido que hacer una fumada por ahí de la tasa efectiva y todo eso. Pero para no atormentarnos, vamos a indicar que es un pago anual de la deuda en la cuota fija. Entonces, esta cuota, como va a ser fija, indicaba yo que tiene la tasa, es del 8%. El NPR es el número de periodos, ¿verdad? En los que vamos a hacer el pago de esa deuda. Obviamente esta cuota es con intereses y capital. Serían 5. Sí, cabalmente son 5, licenciado, muy bien. ¿Sí? Y vamos a tener un valor actual. El valor actual, en todas las fórmulas de Excel, el valor actual es negativo. Por eso, si ustedes ven, le volví a poner el menos. Y ahí a veces donde yo creo que se puede confundir uno cuando hace evaluaciones, ¿verdad? Entonces, como obviamente es un ingreso a la empresa, es positivo, pero cuando nosotros vamos a hacer el tema de Excel, en el manejo de Excel,
todos los valores actuales que pida son negativos. Entonces, esto es negativo, ¿verdad? Valor futuro no hay, por eso quedó el punto y coma solito sin nada aquí. No sé si logran ver. Bueno, tal vez si está en teléfono no va a ver bien, pero aquí no hay nada. Y un tipo, yo les indicaba que este tipo nos indica que puede ser 1 o 0. Generalmente dejémoslo así. Porque yo les explicaba que la cuota generalmente la pagamos a fin de periodo, pero hay una forma de pagarla antes, ¿verdad? Que es anticipado, pero eso no nos metemos a esos cálculos. Entonces, el pago anual del crédito para 5 años, el pago es de 274,000 al mes. ¿Sí? Y ese es nuestro pago que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, en el primer año, esos 274,000 se divide en intereses sin capital o amortización, le dicen, ¿verdad? El interés del primer año no es nada más que el monto total de plata que nos dieron, toda la plata que le vamos a llamar capital o monto adeudado, lo multiplicamos por el interés, que es el 8%, ¿verdad? Entonces, en el primer año de intereses vamos a pagar 87,000 y fracción de la cuota de 274,000. Obviamente, como la cuota indicaba yo que tiene intereses y capital, a esos 87 que nos fumamos en el cálculo, si se los restamos de la cuota fija, nos da que de la cuota fija 186,765,73 es capital, ¿verdad? Entonces, los vamos a separar. Cuando termina el primer año, hicimos nuestro primer pago de 274,000 pesos, fuimos a dejarlo al banco. El interés es el valor porque nos prestaron el dinero, pero realmente mi cuota no bajó no bajó el capital en 274, sino que solo en 186. Ese quiere decir que del 1,095,000 pesos, solo lo que aportamos fueron 186, ¿no? Entonces, mi deuda al final del primer año es de 908,000 pesos. ¿Va? Bueno, ¿qué pasa en el segundo año? En el segundo año, hacemos la misma operación. Vamos a sacar el interés, pero del capital que quedó a fin del año 1, ¿verdad? Entonces, a los 908,000 pesos le sacamos el 8%, ¿verdad? Y ese interés es de 72,713. ¿Sí? Como pagamos intereses y estamos obviamente... Hija, perdóneme, perdí, disculpe. No tenga pena, licenciada, ¿dónde se quedó? En el interés, no vi cómo lo sacó, disculpe. Claro, no tenga pena. El interés no es nada más, como le indicaba, el saldo de capital del año 1, se recuerda que dijimos que es 908. Ya no es 1,000,000, va 95,000, ya no, porque ya pagó una cuota. El capital es ahora 908,000. ¿Pero de dónde sacó ese 908,000? Perfecto, perfecto. Me ¿Dónde? perdí también ahí, me perdí, disculpe. Va, mire, pongan atención, aquí vamos otra vez. Va. Mire, pues, de la deuda del 1,095,860, usted nada más le va a aplicar el 8% del interés. Ahí la Jenny. ¿Sí? Permítame. De ahí salió. ¿Cómo aplicó la fórmula ahí? Disculpe ahí. Multiplica usted la deuda del 1,095,000 por 8%. Sería 0.08%, ¿verdad? 0.08, así es. Y eso hay que fijarlo para que es que nos funciona que fijemos una cantidad para poder jalar para que nos haga la operación el resto de... A mí eso de fijar no me funcionó. Para eso, ¿verdad? Sí, así es. Ajá, cabal, sí. Vamos a ver, ya, licenciada, sí es correcto, se fija, ¿verdad? Pues usted vio ahí arriba que yo no fijé y me salieron un montón de colochos. ¿Verdad, licenciada? Y licenciada Cecia, sí, así es. Usted multiplica por el 8% la deuda. ¿Va? Perfecto. Vale. Pero estos 87,000 es un componente de la cuota que... Ya vio de dónde sacamos la cuota anual, ¿va? El pago anual. Ese no va a cambiar, es una cuota fija que usted va a dejar al banco todos los años, ¿va? Entonces, de la cuota de 274,000,
el interés que se pagó son Tiene 80. razón, papá, el teléfono. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, lo que realmente usted le está dando de capital para que baje la deuda no son los 274, sino que son los 186,000, ¿verdad? Y eso sale de la resta de la cuota menos los intereses. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, el capital después de haber pagado la primer cuota, ¿verdad? Son 908,000. Eso sale de la deuda inicial del 1,000,000 menos la amortización o el pago de capital, pues, que dio de 186, ¿va? Entonces, al final del año 1, usted ya no debe 1,095,000, sino que debe 908,000, ¿verdad? Ok. En el año 2, aquí va de lo que preguntaba. ¿Cómo sacó el interés en el año 2? Es lo mismo, usted va a agarrar el capital del año pasado, del final del año pasado, que son 908,000, ya no el 1,095,000, sino que ahora es 908,000, y a eso lo va a multiplicar por el 0.08, o sea, el 8%, ¿verdad? Y verdad, licenciada, como me preguntaba, igual usted fija la fórmula, porque aquí la va a jalar para allá, ¿verdad? Entonces, de la cuota que usted pagó al final del año 2, de los 274,000, usted paga intereses de 72,000 y el capital que está pagando ahorita es de 201,000, ya paga un poquito más de capital, ¿verdad? Entonces, así le dicen en el banco, usted al inicio paga más intereses y al final ya no paga intereses. Entonces, a veces le dicen a ustedes, pague solo intereses al inicio, de plano, porque a veces es lo más caro de la cuota, pero bueno. Entonces, al final del año 2, usted lo que va a deber es lo que traía en el año 1, que son 908,000, menos la componente de capital que pagó en el año 2, que eran 201. Eso quiere decir que al final del año 2, usted en lugar de 908,000, usted debe realmente 707,207, ¿verdad? Entonces, esta operatoria se continúa en el año 3. El capital que traía al final del año 2 de los 707 lo multiplica por el 0.08, ¿sí? Y ese monto se lo va a restar a la cuota. Entonces, el capital del año 3 que debe ya al final del año 3, ahora son 489,000, ¿verdad? 489. Para el año 4, usted a esos 489,000 de capital, usted lo multiplica otra vez por el 0.08 o el 8% y encuentra el interés que va a pagar en el final del año 4. Ese interés del final del año 4 se lo va a restar de la cuota fija, que todos los años usted va a pagar 274,000 pesos, todos los años. Pero ahora le va a restar 39,000. Quiere decir que ahorita está aportando más capital. Entonces ahorita el capital que aportó para el año 4 al final son 235,000. ¿Sí? Entonces, lo que le debe al banco al final del año 4, ahora son 254,000. Y para el año 5, ¿verdad? Usted a los 254,000 del año 4 le va a sacar el 8%, otra vez, por 0.08. ¿Sí? Y ese interés se lo va a restar a la cuota fija que paga todos los años de 274. Quiere decir que al final del año 5 usted ya pagó lo que le restaba, la colita de los 254,092,71 y ya pagó su deuda. ¿Va? Entonces, al final, cualquier amortización, si uno va al banco, estas son las más básicas. Esta es una tabla de amortización, ¿no? Entonces, lo importante es tener el concepto. Saber que cuando tenemos una deuda, hay que conocer la tasa, obviamente, y los años, y la cuota. Y usted tiene dos componentes, el interés y el capital que está aportando. Pero el enfoque del ejemplo es hacer el flujo de caja, pero con esta fumada que hicimos ahorita, ¿verdad? Entonces, acá está. ¿No? Es la misma fumada, pero le vamos a agregar un poquito, una fila más. ¿Sí? Tiene
Bueno, si tienen duda, me levantan la mano, o mejor dicho, me interrumpen, ¿va? Porque no veo las manitas. Entonces, es el mismo concepto. Perdón, Disculpe que lo licenciado. moleste. A mí se me apagó el celular Mm, y me perdí totalmente. No tenga pena, Ley. Mire el videito, ahí va a ver que le va a atinar. Ahí va a ver. Pero ¿cuándo lo va a subir? Ige? Mire, yo generalmente lo subo, me he tardado a veces hasta, ahorita sí lo subí bien tarde, pero yo te lo prometo, mañana en la tarde está arriba. Ahí está en la carpeta, la sesión número 5, ¿verdad? Igual usted mándeme su archivo y le hago sus comentarios. Bueno, pero esta actividad no entra en la tarea, lo que estoy explicando. Bueno, obviamente el examen no va a ser como este, pues no va a ser una FOPA, va a ser un poco más sencilla, bien sencillo, ¿verdad? Solo de conceptos. La idea es que ustedes vean Que no reprobado, ¿Perdón? Nos fusila de una vez, se pone todo. No, hombre. reprobados. Verán, licenciadas y licenciados, al final a veces le toca a uno así y ojalá que, digamos, a uno le hubieran explicado así despacito o como un video, ¿no? Que uno aprende al pedalazo o prueba y error, pero yo creo que vale la pena, hombre, vale la pena. Ya después cuando le presenten un monstruo estos, ustedes ya no los van a temer ver unos análisis, ¿verdad? Porque es la misma, el mismo concepto, ¿verdad? Va. Entonces, O sea que esa tabla que se está elaborando de último ya no había que agregarla a la tarea, es sobre las diapositivas, no, las últimas, ¿verdad? es correcto. Ajá, por eso yo les dije hasta aquí, hasta el proyecto puro, en la diapositiva 6. Ahí estamos. Esto está bien en la tarea. Lo que estoy explicando ahorita es ya el concepto de meterle la fumada de una deuda, ¿verdad? Y cómo amortiza. Y eso, ya digamos lo que eso es afuera de la tarea. Ok, entonces, traigamos nuestro flujo. Usted tiene sus Gracias. ingresos. ¿Perdón, licenciado? Gracias. No tenga pena, licenciado. Va. Usted tiene sus ingresos, le quita los costos variables fijos, tiene sus depreciaciones, ¿verdad? Y tiene una utilidad antes de impuestos. Pero, ¿qué va a hacer? Ahora lo que usted va a... Perdón, aquí está. Se me fue. Aquí está. Lo que usted va a hacer ahora es agregarle después de la utilidad operacional y despuesito de las depreciaciones, usted le va a restar el gasto financiero, ¿verdad? Pero en el flujo de caja, Ingeniero, disculpe. Perdón, licenciado, dígame. Dígame. Solo pudiera pasar a la presentación solo para ver qué es lo que pide esa nueva tabla. Ah, ok, perfecto. Claro, licenciado. Sí. Lo que nos pide ahora es que el proyecto, en la inversión inicial, la vamos a completar con un 40% de deuda, ¿verdad? De deuda. Ah, va. Sí, Ya está. lo que no, Gracias. ok, no tenga pena. Entonces lo que nos piden es reevaluar el proyecto. Si yo me meto a deuda, ¿será que el proyecto es rentable o no? Eso es lo que quieren decir, ¿va? Si yo meto una deuda, ¿será que es rentable o no? O sea, solo es volverlo a evaluar, ¿verdad? Pero para evaluarlo, obviamente, hay que echarse la fumadita, la tablita que, como bien decía la licenciada acá, sacamos las dos componentes del pago anual, el interés y la amortización, porque esto lo vamos a poner ahorita ya en el flujo. Vale. Entonces, repito, usted tenía por acá sus ingresos, sus costos fijos y variables, tenía sus depreciaciones, ¿se recuerdan? Y ahora le va a agregar una fila, le agrega una fila que se va a llamar el gasto financiero. Lo que se ingresa acá no es toda la cuota que pagamos, sino que solo es el gasto por tener esa plata. ¿Por qué? Porque esa plata de Solo es el interés. solo los intereses, licenciado. Así es. ¿Por qué? Porque esa plata entró aquí. Miren, en el año 0, ese dinero nos lo dieron, va bonito, calidad, pistal. Entonces, ya la inversión, como vemos aquí, ya no es obviamente, si es de 2.739.000, sino que ahora lo que vamos a trabajar es 1.643.000. ¿Por qué? Porque no tenemos ahorita los 2.739.000. Ahorita solo tenemos al final 164 y buscamos un préstamo de 195.000, ¿verdad? O sea, 1 millón, Ah, perdón, sí, cabal. ¿Perdón, Lick?
Sí, está, ya la entendía esa parte. Claro. ingeniero. Ok, perfecto. Entonces, ok, gracias, Ali. Entonces, lo que vamos a hacer es que la inversión inicial no tenemos los 2 millones. Tenemos que hacer, bueno, vamos al banco, vamos al banco. Y para ajustar con la plata que tengo, pedimos 1.095.000. Entonces, esa plata ya entró. Ese capital que lo fuimos diluyendo acá, ese ya entró. Aquí está, mire. La suma de esta fila da 1.095.000, solo que se la dimos al banco en 5 años. Se la devolvimos, ese 1.095.680 se lo partimos en 5 años. Obviamente, ese dinero tiene un costo en el tiempo, el valor de dinero en el tiempo, ¿va? Entonces, por eso ya no ponemos toda la cuota gigante de los 274, sino que ya solo ponemos el interés, que es el costo, porque aquí ya entró el capital y aquí ponemos. El costo de ese préstamo. Exacto, eso tiene un valor al final. Y el negocio de un banco. Así es. Exacto, el negocio de un banco es el préstamo, ¿va? Entonces aquí está su ingreso. Para él, para el banco, este va a ser su flujo de caja, mire, este va a ser su ingreso. Lo que nosotros tenemos aquí, para un banco es esto, ¿eh? O alguien que se dedica a los préstamos. Este es su chance, ¿va? Ok. Entonces, después de las depreciaciones, ustedes hacen una fila y ponen nada más el gasto financiero, que son los intereses, ¿verdad? Todo lo demás queda igual, la ganancia capital queda igual. Entonces, ahora, si ustedes ven en el flujo antes de impuestos, teníamos que era de 3.379.000. Regreso yo aquí a la tabla. 3.379.000. Me adelanto y ahora le estamos restando al final los 87.654 del gasto financiero. Como les explicaba yo aquí en el Excel, lo abrí un poquito más y puse un par de conceptos que habíamos visto, ¿va? Entonces, la utilidad antes de impuestos, en lugar de 3.379.000, ahora es de 3.291.000. ¿Qué implica eso? Implica que vamos a pagar menos impuestos, ¿verdad? Porque el 15% de los 3.379.000 son 506. Y ahora de impuestos vamos a pagar 493, aunque sea un poquito. Pero aquí es donde muchas empresas sacan las maniobras, ¿verdad? Que al final es válido. Usted con deuda puede pagar menos impuestos. Así, ¿verdad? Así de fácil. Obviamente esos impuestos los está pagando o por ahí están, digámoslos, en el flujo de caja del banco, pero ya no lo cobraron en la tasa del 8%, porque para ellos esa es su tasa de retorno, no para nosotros, ¿va? Entonces, esos impuestos ya se los pagó alguien. Entonces, eso es una maniobra financiera o fiscal, pues, que utilizan muchas empresas para no pagar o aminorar los impuestos. Es utilizar deuda, ¿va? Ok. Okay. Entonces, acá vamos. El flujo, nada más al quitarle los impuestos del 15%. Ahora tenemos una utilidad después de impuestos de 2.800.000, perdón, aquí es, perdón. Tenemos 2.797.000. Es poquito, ¿verdad? Pero digamos, si hacen otro tipo de proyecto, un par de decimales, esos son muy críticos, ¿verdad? Al final, lo que ustedes hicieron acá fue que le agregaron a la depreciación, le agregaron el gasto financiero, los intereses. Y eso le sirvió para disminuir impuestos. Obviamente después usted tiene que volverlos a poner por acá, ¿verdad? Usted ya tiene las depreciaciones, ¿verdad? Y aquí me faltó, ahí está. Entonces, usted lo que hizo, entonces ya volvió a poner las depreciaciones de los 109, ¿verdad? La ganancia de capital y vuelve a poner por acá, ¿verdad? Esta es la amortización al final. Miren pues, para pagar impuestos únicamente usted utilizó el interés, pero cuando ya va a hacer usted su flujo financiero, como este préstamo está acá, este préstamo se lo tenemos que restar al flujo después de los impuestos. Aquí viene la maniobra interesante y que a veces les cuesta a la gente, inclusive a algunas personas que son en contabilidad les cuesta. Tenemos las depreciaciones regresan, ¿verdad? Pero el costo financiero no.
El interés ya no lo vuelvo a poner aquí. Ya no, porque ese ya se fue. Ya lo pagué, ¿verdad? Pero la depreciación sí la tengo yo acá. La depreciación yo no se la doy a nadie. Yo la tengo ahí en mis libros. Pero el gasto financiero sí se fue para afuera, ¿va? Se fue a otra entidad. Entonces, repito, los gastos financieros ya no se vuelven a poner en el análisis financiero, ¿verdad? O sea, el interés. Repito, porque ese ya se lo pagué a un tercero. Pero las depreciaciones sí, porque las depreciaciones no, yo las tengo en mis libros, ¿va? Entonces, así es, así tómenlo. Entonces, se tienen las depreciaciones, ya no se suman estos 87 aquí, ya no, ¿verdad? Entonces, ya se tiene el flujo y obviamente, como el préstamo es de 1.095.000 el préstamo, lo tengo que sacar como un flujo de salida, ¿verdad? Ya no aquí en los impuestos, sino que se los pongo después acá en el análisis financiero, ¿verdad? Y al igual, ponemos acá el valor de rescate. Entonces, después de hacer estas maniobras, el valor actual neto nos queda de 9.439.000, que al final es más grande que los 9.401.000, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Y veámoslo así, y para que les quede el concepto, cuando nosotros trabajamos con deuda, aparte de disminuir impuestos, obviamente, nuestro valor actual neto y por ende nuestra rentabilidad va a ser mejor. Entonces, por ahí va el concepto que la utilización de deuda no es mala, es buena, ¿verdad? Inclusive, lo que yo les he indicado, la deuda al final es el corazón del sistema financiero, porque sin deuda no puede existir un sistema financiero. Entonces, para que lo tengan como concepto, cuando utilizamos deuda en nuestro flujo de caja antes de impuestos, le quitamos los intereses. Después de impuestos, ya no volvemos a poner los intereses, ¿verdad? Obviamente tenemos que registrar las salidas de plata del capital y ya podemos tener nuestro nuevo flujo de caja. Y obviamente, si yo tengo deuda, nuestro valor actual neto o nuestra rentabilidad, si sacáramos la TIR, va a ser más grande, ¿verdad? Entonces, si quieren, podemos hacer acá. Podemos obtener la TIR, la tasa interna de retorno. En la TIR, si usted mete todos los valores, desde el año... No, perdón. Vamos a ver aquí la TIR, si usted mete los valores, ¿verdad? Ok, valores, y por ahí se me quedó. Bueno, pero eso lo vamos a ver después. No es necesario que lo veamos ahorita para no confundirlos. Entonces, al final, yo tampoco quería llegar al BAN. Lo que quiero demostrar igual que cuando nosotros utilizamos al final deuda, hay que al final separar el concepto, las dos componentes de la deuda, el interés y la amortización, y se agregan en el flujo de caja. Usted lo va a agregar antes de los impuestos, los intereses, y la amortización o el capital que paga lo ingresa después. Y al final, lo que hicimos fue una evaluación y podemos ver que con deuda podemos salir un poquito mejor, ¿verdad? Entonces, esta era la explicación que yo quería darles y espero que les quede ahí en el video para que lo tengan en cuenta al momento que tengan algún análisis ustedes que hacer, ¿verdad? Para el examen, obviamente, no va a ser de este calibre, ¿verdad? Ok, ¿alguna otra duda? Disculpen, licenciado. Me perdí. Se perdió, vale. Créeme Digamos que me costó entenderle, pero hoy me perdió usted. ahí va a ver que cuando repase el video, ahí le va a quedar bien claro. A ver, no tenga pena. Perfecto. Bueno, entonces igual tienen chance, como les indicaba, a subir el lunes si ustedes quieren. ¿Va? Le dan para atrás o se me fue el concepto. En Classroom le dan devolver, no sé cómo se llama. Y ahí van a obtener ustedes al final el chance para volver a meterlo. Perfecto. Entonces, tenemos otros 2 puntos que ver, ¿verdad? El día de hoy. Lo vamos a ver rapidito y lo vamos a dejar para que lean, ¿verdad? Entonces tenemos al final las técnicas y métodos de auditorías, ¿verdad? Generales y las auditorías de recursos humanos. Digamos, en auditoría de recursos humanos
es teórico, yo sé que la mayoría conocen estos temas, ¿verdad? Lo vamos a ver rapidito. Y las técnicas y de auditoría. Vamos a empezar. Ustedes ven que dicen que son 117 diapositivas, pero hay mucha información importante. Vamos a ver las primeras, no vamos a ver todo, solo el tema de conceptos de auditoría, ¿verdad? Entonces, este otro punto es muy importante en los temas de evaluaciones, porque al final todo lo que hacemos, la empresa misma debe generar al final procesos en los cuales verifique y certifique que se están haciendo bien, y esto no es nada más que con la auditoría, ¿verdad? La auditoría no solamente es contable, que llega un contador, un CPA a hacer la revisión de libros. La auditoría viene a varios aspectos o índole del proyecto. Entonces, para hacer auditoría hay varias técnicas. Que la auditoría es, como indicaba, es un proceso. La auditoría al final son herramientas de ejecución, ¿verdad? Que nos sirve para documentar. También se pueden hacer análisis en base a los resultados de la auditoría y se deben seguir ciertas metodologías para su desarrollo. Como concepto, la auditoría es una recopilación de información, obviamente, y evaluación de toda esa información o esos datos que pueden ser cuantificables de una entidad económica, ¿verdad? Vamos a orientarnos, obviamente, a las entidades privadas, ¿verdad? Gubernamentales hacen sus auditorías, ¿verdad? Pero son otros conceptos similares. Entonces dice que es una cuantificación de una unidad económica para determinar e informar sobre el grado de correspondencia entre información y los criterios establecidos. Incluso en una auditoría se puede determinar si el proceso al final tiene un agujero o una fuga de plata o hay cierta información que nos está haciendo bien. Obviamente todas esas maniobras que hicimos nosotros contables, alguien tiene que llegar a validar o revisar que sí se hacen, ¿verdad? Que puede ser el auditor de la SAT, ¿verdad? O puede ser un auditor interno. O si es una empresa corporativa, el auditor de la corporación, ¿verdad? Para verlo de modo general, las auditorías se clasifican en dos: en quién las va a elaborar y en qué área va a elaborarla, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos quién va a realizar esta auditoría, ¿verdad? ¿Quién la realiza? Es una interna, como indicaba, una interna al final es, vamos a ver aquí. Ay, ¿qué me pasó? Así, una interna al final la realizan los auditores internos, que es una persona capacitada de la misma empresa. Puede ser una auditoría externa, que al final, si es una empresa un poquito grande, que ya quiere certificarse algún proceso, por ejemplo, ISO, ¿verdad? La 9001, algún otro tipo de ISO de seguridad o de procesos, como es la ISO 9000, o medio ambiente, como es la 18000, pues la puede hacer una auditoría externa, o puede ser una gubernamental, que sea una auditoría fiscal, ¿verdad? Entonces, se divide en interna, externa, gubernamental, y la auditoría también puede ver a qué área se está haciendo. Si es una auditoría financiera, ¿verdad? La necesidad de esta es evaluar al final las razones financieras. Esto no es nada más que hacer una revisión de cómo va mi activo, mi pasivo, cómo camina mi inventario, cómo pago yo mis deudas, cómo yo recaudo lo que me deben, ¿verdad? Entonces, esta es muy importante para los análisis financieros. Auditorías operacionales, al final, nos puede servir para hacer las evaluaciones de desempeño del personal o de nuestra propia planta. Auditorías ambientales, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, que hacer un plan de mitigación ambiental, por ejemplo, que nos haya pedido la regulación. O pues una informática, por ejemplo, si están temas de software, o administrativa, ¿verdad? Que miran los procesos administrativos. Entonces, que nos quedemos que la auditoría la podemos ver por quién la realiza, por el área que realiza, ¿verdad? Y las técnicas de auditoría al final, en forma de su clasificación, está la auditoría por el lugar de la aplicación, como indicaba, interna o externa. La auditoría por el área, por el lugar, aquí está por el área, puede ser una auditoría financiera, administrativa, operacional integral, lo vimos anterior. Por un área especializada, ¿verdad? Va a ser la auditoría
de especialización de un área, de la construcción, una fiscal, una laboral, de proyectos, o una auditoría por sistemas, ¿verdad? Entonces, el alcance que nos puede dar una auditoría es por su relación con el trabajo, ¿verdad? Si es gente interna de la empresa, si es externa, por la relación del trabajo y por el alcance. Como indicaba, si es una auditoría de estados financieros, si es una auditoría de conclusiones de actividades de trabajo, puede ser integral, de gestión, operativa, fiscal, informática, de cumplimiento, o alguna actividad especial que tengan. Y los tipos de informes que se obtienen son informes cortos, ¿verdad? Que son dictámenes, por ejemplo, si es fiscal o contable, dictámenes a los estados financieros o a las notas de los estados financieros, y informes largas, ¿verdad? Que pueden ser cartas de ejecución o actividades de mejora. O, por ejemplo, generación de nuevos procedimientos o formularios, ¿verdad? Etcétera. Y los informes generalmente se ponen las recomendaciones y las conclusiones sobre el trabajo. A grandes rasgos, esto es la auditoría y los campos así de lo sencillo, digamos, a los que se aplican. Si nos centramos un poco más en la auditoría administrativa, que es la que nosotros pudiéramos implementar como maestros, ¿verdad? Esta es una revisión sistemática y de evaluación de una entidad o parte de ella que se lleva a cargo con la finalidad de determinar si la organización está operando eficientemente. Esta aquí va a caber la auditoría al final de recursos humanos. Entonces, las técnicas de auditoría para las funciones administrativas son los mismos pasos que planifican, organizan, se dirigen, ¿verdad? Se integra el personal y se controla. ¿Sí? Y aunado a eso puede venir la auditoría operacional. Al final, como yo les indicaba, la operacional puede ser económica, ¿verdad? Podemos ver la eficacia y la eficiencia de nuestros procesos operativos, ¿verdad? Y esta se define como la técnica para evaluar sistemáticamente la efectividad de una función o una unidad con referencia a normas de la empresa. Ahora bien, la auditoría interna es una actividad independiente y objetiva que asegura y consulta, ¿verdad? Las actividades de la empresa para agregar valor y mejorar las operaciones, ¿verdad? La empresa misma se audita para ver cómo va, porque generalmente se prepara para una auditoría externa, pero la vamos a ver adelante. Otra auditoría puede ser la de gestión, ¿verdad? Donde utiliza técnicas relativas para asesorar a los proyectos y poder diagnosticar o establecer recomendaciones que tiene que hacer una empresa. Puede ser el área de recursos humanos, puede ser un área de mantenimiento, de operaciones, etc. ¿Sí? Y la auditoría de gestión, como indicaba, porque al final es muy importante, siempre tiene una evaluación del plan de gestión, se elabora un plan de gestión que va a salir al final del marco de la política y del plan operativo táctico, ¿verdad? Y de evaluación estratégica de la empresa. Igual selecciona los medidores de desempeño, que son los famosos KPIs que lo vimos con el grupo de la semana anterior, con los que se miden el desempeño, y todo lo que se necesita acá es para generar informes y buscar al final las mejoras de la organización. Entonces, está la otra, que es la auditoría de estados financieros, que es lo que vimos, ¿verdad? Y lo que hemos visto en este curso, que es el proceso para evaluar de forma objetiva las evidencias relacionadas con los informes. Como les decía yo, todos esos datos y esas maniobras de amortizar, o por ejemplo buscar, digamos, el valor en libros y de dónde sacamos la ganancia capital, todo eso tiene que quedar registrado en algún lado, ¿va? No es que alguien lo haga así, sino que es parte de una política de empresa. Y la auditoría al final, en este caso de estados financieros o contables, o lo que busca, que se haga de una manera correcta y que no se hagan chanchullos, ¿verdad? Eso es lo que se busca. Entonces, por aquí vienen algunos conceptos de las técnicas de auditoría, ¿verdad? Que a mí me gustaría que las puedan leer. Y les pediría que la lean, porque son conceptos muy importantes que se van a utilizar, ¿verdad? Como les digo, lastimosamente no nos dio chance poder desarrollar en este semestre la forma de evaluar una auditoría y elaborarla, pero lo importante es que nos quedemos con los conceptos, ¿verdad? Que las auditorías pueden ser a quién las realizan, a qué área se realizan, ¿verdad? Y las actividades que se pueden elaborar. ¿Sí?
Entonces, este es el punto, es así facilito que es teórico, porque si me pongo a leer, nos podemos dormir, ¿verdad? Entonces, pasamos al siguiente punto, que es la auditoría, ¿verdad?, de recursos humanos. Yo sé que aquí hay muchos expertos en el tema, ¿verdad? Nos indica acá que el control de recursos humanos al final es fundamental para la administración evaluar toda la efectividad de tener cada uno de los programas de seguimiento de personal, ¿verdad? ¿Qué más expertos que los que tenemos acá en esta maestría? Entonces, la auditoría de recursos es una herramienta principal del control del área de recursos humanos y trata la evaluación sistemática y analítica de las funciones operativas de un personal para corregir sus deficiencias. Igual existe una evaluación que al final tenemos que elaborar para medir la efectividad de todos los miembros de la organización. ¿Y qué más? Por ejemplo, si hay bonos de desempeño o actividades de incentivos, pues al final aquí es donde se pueden evaluar a las personas. Pueden ser evaluaciones mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, ¿verdad? Entonces, al final, la Auditoría de Recursos Humanos evalúa desde el reclutamiento y la selección del personal, evalúa la forma de cómo lo capacita y cómo lo desarrolla, ¿verdad? Evalúa los procesos de motivación que se tienen en el momento de que la persona está trabajando en la vida, evalúa los sueldos y salarios también, ¿verdad? Bueno, ojalá eso se diera en Guatemala, pero es muy difícil, ¿verdad? Al final hasta la empresa privada cuesta que les haga unos sueldos. Evalúa también la higiene y seguridad, ¿verdad?, de los servicios, porque obviamente ustedes saben, pues está de moda el tema de salud y seguridad. Están las famosas ISO 14000 de medio ambiente o las OSAS 18000 de seguridad, ¿verdad? Entonces todas esas se evalúan. En la actualidad se miden los incidentes laborales, ¿verdad? Las horas sobretrabajadas y otras actividades que son medibles y también son revisadas por las entidades como el Ministerio del Trabajo, ¿verdad? Entonces, hay que resaltar que el control de recursos humanos abarca a todos los miembros de la organización sin importar a qué área pertenezcan, desde el último operador, ¿verdad?, hasta el gerente más alto. Y que los controles y las técnicas van a variar de acuerdo al tamaño de cada empresa. Entonces, algo muy importante, ¿verdad? Cuando ustedes mejor que yo saben este tema. Cuando hacemos evaluaciones de personal al final hay que estar expuestos, o mejor dicho, hay que quitar todos los demás componentes que se le pueden dar, digamos, cuando se evalúa a una persona, máxime si es su jefe directo, que este puede hacer caso o puede afectarse por el efecto halo o Horn, ¿verdad? Que puede pensar de algún trabajador y por eso lo evalúa bien porque es muy cuate, o lo evalúa mal porque entra tarde, por ejemplo, pero tal vez no es proporcional a su productividad. Entonces, todos esos conceptos, como digo, ustedes los conocen mejor que yo, es muy importante a la hora de hacer una evaluación de desempeño. Solo como paréntesis estaba acá esto. ¿Sí? Entonces, la auditoría de recursos humanos se define como el análisis de las políticas y prácticas del personal de una organización y la evaluación de su funcionamiento. ¿Ok? Seguidos de sugerencias de mejoramiento del mismo personal, ¿verdad? El propósito principal de la auditoría es mostrar cómo funciona el programa al final de recursos humanos. Entonces, estas auditorías al final puede ser que dé aliciente o alienta al personal, ¿verdad?, de recursos humanos para obtener mayor responsabilidad en sus actuaciones, para medirlo, pues, va, hablándolo de otra manera, para medir que también está trabajando la gente de recursos humanos, ¿verdad? También que se esclarezcan las responsabilidades en los departamentos y facilita otra uniformidad de prácticas en la organización, ¿verdad? Entonces, al final, la auditoría de recursos humanos supone utilizar una serie de instrumentos y técnicas para identificar y evaluar las directrices, ¿verdad? No se trata únicamente de imaginar sistemas, sino que son propios de una organización. Entonces, acá al final hay una serie de conceptos igualmente que yo les voy a pedir que lo lean, ¿verdad? Porque creo que tal vez pueden ser más expertos que su servidor en el tema. Obviamente yo que estoy en un área operativa también manejo recurso humano y también llevo algunas actividades de evaluaciones, más control de viáticos sobre ciertas cuestiones que ya uno en un cierto puesto tiene que elaborar, por muy operativo que sea, pero si ya en el puesto lo requiere, uno tiene que llevar todo ese control y es parte o es una mano o una extensión del área de recursos humanos, ¿verdad? Y al final, finalmente, ¿cómo medimos la gestión del recurso humano? Por medio de una actuación precisa,
¿sí? Con la disponibilidad de ayudar, con la confianza y seguridad que da la organización, obviamente con la atención afectuosa, porque todos sabemos que gestionamos personas y no procesos, ¿verdad? Asociados a los trabajos de instalaciones, ¿verdad? Y las áreas que abarca la auditoría, como bien dijimos, son las políticas de la organización de los puestos y remuneraciones. Obviamente esto pega en la plata, ¿verdad? En la remuneración, que al final, si ustedes ya saben, estas remuneraciones están consideradas en los costos fijos o variables del flujo de caja, ¿va? Entonces, no es tan fácil esperanzar a un trabajador y decirle, mire, si usted hace tal cosa, se lo voy a dar. No, eso ya tiene que venir en un análisis financiero. Entonces, en base a ese rango que nos dé el financiero, nosotros podemos actuar acá en esos temas, ¿verdad? Cubre también el tema de los perfiles laborales, las relaciones laborales, el sistema de concursos y reelección e inducción, los beneficios que se le puedan dar, que también es plata, ¿verdad? Las evaluaciones de desempeño que puede otorgar esos beneficios u otras adicionales, y los ciclos de carrera. Y aquí hay unas actividades del perfil del auditor y las políticas. Entonces yo al final, igualmente de esto, yo les pediría, ¿verdad, estimados licenciados y licenciadas, que puedan hacer la lectura, ¿verdad?, de esta presentación también. Entonces, yo les quisiera preguntar de estos puntos al final que son teóricos, si tuvieran alguna duda, ¿verdad? Yo creo que ya a estas alturas la mayoría lo podemos manejar, ¿verdad? Entonces yo lo que sí les voy a pedir al final que puedan descargar esta información. Las presentaciones están cargadas en el Google Classroom. Por acá lo vamos a ver. Classroom. Ok, vamos a verlo chiquito. Sí, las presentaciones están cargadas en la sesión número 5. Están los dos temas que estamos viendo el día de hoy. Entonces, yo les pediría o los invito pues que puedan descargarla, y la tarea para el último día de clase es que ustedes puedan entregar un resumen de lo que es el tema de auditoría de recursos humanos. Ya sea que se puedan basar de la información que está en esta diapositiva o de la experiencia misma que ustedes tengan como gestores de recursos humanos, ¿verdad? Entonces, esta sería la tarea. Repito, sería un resumen del tema de auditoría de recursos humanos. Entonces, yo en este momento les voy a pedir si pueden activar sus cámaras para hacer la respectiva toma del día. Ingeniero, ¿de cuántas hojas, perdón? Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo lo dejaría De libre. una, dos. No, yo lo dejaría libre, ¿verdad? Como le digo, hay personas que pueden ser expertas y pueden llenarme un libro, o personas que no sepamos nada y vamos a poner los conceptos. Yo lo que quiero es que ustedes lo puedan al final sintetizar y hacer un buen resumen que pueda servir. Como les digo, trataré de hacer en base a la documentación que tengo y a estos resúmenes de las auditorías y auditorías de recursos humanos, pero nos gustaría que puedan hacer el resumen de esta actividad. Entonces, yo creo que los que estamos, hagan una sonrisa. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a platicar un poquito. La siguiente semana, como les indicaba, perdón, se me va la semana. La siguiente sesión, la número 6, es la última, ¿verdad? Entonces, yo lo que pediría es que podamos prepararnos. Vamos a ver un tema antes del examen. Vamos a ver un tema de unos 45 minutos del tema. Ya vamos a meterle sazón a la auditoría y estas cuestiones románticas. Le vamos a meter número, ¿verdad? Una reingeniería de recursos humanos. ¿Cómo se hace y cómo se elabora? Obviamente vamos a tener estos conceptos leídos, ¿verdad? Para aplicarla, y vamos a meterle el número. ¿Qué pasa si queremos hacer un sistema de gestión, una reingeniería, y cuánto nos impacta en las utilidades, en el van y en la tierra? Va a estar bonito, ¿verdad? Obviamente necesitamos esta teoría. Entonces, en el segundo punto de la sesión número 6, bueno, aparte de entregar la tarea, vamos a tener el examen final. El examen final se va a basar en las presentaciones de los 4 grupos de la sesión anterior, ¿verdad? Se basan, la leen en conceptos de esa área y en una actividad práctica,
vamos a tener que vamos a hacer un flujo de caja sencillo a partir de un enunciado y se va a desarrollar. De lo más sencillo, ¿verdad? Entonces, ese mismo día dejamos hasta las 10, 11 de la noche abierto el Classroom para que se pueda subir, ¿verdad? Entonces, repito, para la siguiente sesión sería el resumen de la auditoría, del tema de la auditoría que vimos de recursos humanos, ¿verdad? Un resumen. Y el examen final, que va a constar en una parte práctica en Excel y una parte teórica a mano, que ustedes le van a tomar una foto y la van a subir de 10 a 11, que va a estar habilitada en la plataforma, ¿verdad? Igualmente vamos a tener un espacio para que puedan hacer las consultas que tengan en base a todo lo que hemos visto en el curso, ¿verdad? Entonces, en este momento consulto si tienen alguna duda. Disculpen, estimados licenciados y licenciadas. El examen final, el teórico, es de las exposiciones y del tema 11, ¿verdad? Es correcto. Tal vez no lo es cierto. Cabalmente de la parte teórica, de las 4 exposiciones que se hicieron, ¿verdad? Obviamente la del grupo número 4 tal vez no la vimos acá, pero está cargada ya en el Classroom. Está el video, muy bueno por cierto, los felicito. No hay Gracias. cuestión de puntos, ¿verdad? Para verla subido tarde, sino que era un tema de prepararnos porque era bien importante ese punto. Muy buena exposición, igual que las demás, ¿verdad? Y esta información, ¿verdad? Pero más que todo este punto de auditoría de recursos humanos, ¿verdad? Gracias, ingeniero. Ok. ¿Verdad? Entonces, estimados, si tienen alguna otra consulta. Igualmente, como les indicaba, No, ingeniero, estamos bien. perfecto. Como les indicaba, al final, el meollo fuerte o la parte principal de este curso es la aplicación financiera que podemos hacer a un proceso, ¿verdad? Entonces, lo vimos, nos adaptamos en este semestre a la planificación, ¿verdad? Viendo los puntos más importantes. Yo espero que, bueno, hayamos comprendido. Igualmente están las presentaciones, están las sesiones, perdón, grabadas y cargadas en el Classroom, ¿verdad? Lo que mostramos acá es prácticamente lo que se hace en el campo, lo que se hace, digamos, ya en la realidad, ¿verdad? Que les va a servir a ustedes como herramientas. Y complementa la información o las necesidades que tiene el pensum de esta maestría. Perfecto. Si tienen alguna otra consulta. Bueno, si no tienen alguna otra duda, igualmente, como les indico, yo subo primeramente desde el día de mañana esta presentación para que la tengan guardada y la puedan consultar, ¿verdad? Y al igual estará habilitada el área de Classroom para subir esta tarea el lunes. Igualmente, los que no han entregado tareas, por favor, súbanlas, que yo espero hacer la evaluación de calificación y darles, digamos, las zonas, pues, ¿verdad? En la semana, veamos qué semana sería. Vamos a ver acá. Yo espero enviarles las zonas, por lo menos el 30 de lo que vemos de zona. Ahí vamos a tener ya buen puntaje. Pero igualmente ustedes en Classroom, al haber subido la información, ya pueden ver cuánto consumo de puntos tienen, ¿verdad? Entonces lo que les pido y los insto es a quienes no han subido sus tareas, las subamos, ¿verdad? Porque prácticamente ahí están todos los puntos. Bueno, perfecto, estimados licenciados y licenciadas. Yo les agradezco la atención, ¿verdad? Muchas gracias por su participación. Igual pidiéndole a Dios que siempre nos tengan en salud, ¿verdad? Y primeramente Dios, los veo la siguiente sesión, ¿verdad? Muchas gracias, ingeniero. Gracias por la ingeniero. explicación. Muchas gracias. Muchas gracias, gusto saludarles. Sirvió mucho. Feliz noche. Feliz noche.